El Señor Jesús esté con y con ustedes. tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado, en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le dijeron: «Mira, ¿por qué hacen el sábado lo que no está permitido?». Él le respondió: «Ustedes no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre, cómo entró en la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió y dio a sus compañeros los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes». Y agregó: «El sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. De manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, lo que estamos nosotros leyendo aquí, estamos meditando en este día de nuestra Eucaristía, es sobre la ley y la libertad, como nosotros tenemos que obrar ante la ley. Aquí Jesús justamente nos trae una novedad demasiado grande, queridos amigos, para el cristiano, para el cristianismo, el seguimiento de Jesucristo. La ley es esencial y fundamental. Jesús dice: «Yo no vine a abolir la ley». Ñaña tende ponaga y ubeain. Niñemo ave que cualquier cosa ya pues haya pisoteaña, cambia pa, entonces los 10 mandamientos, de acuerdo a nuestra conveniencia, porque estamos en la agua, oye pues allá va. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir un sábado, verdad? El sábado, el Shabbat, el día de descanso tan importante. Pero cuando le dicen por qué en sábado hacen lo que no está permitido, amba él no me permitía, upea la pregunta entonces la olla pues cuera y peña de llana y los discípulos, ¿verdad? Sin embargo, aquí le da a entender Jesús que la vida, y hay algunos elementos esenciales y fundamentales que pasan y que están por encima simplemente de una ley, o mejor dicho, de una ritualidad, ya ponte porque ya apenas llame ello es sentido incluso. Y por eso aquí les da ese ejemplo. Miren lo que sucedió incluso con David. Y coste que David es demasiado importante para ellos, así que ya pues sacatamente y ahí, o en duponatamente, evalo ya puede David. Y dice que él llega con sus compañeros y se vio obligado a pedir el pan consagrado que estaba permitido solamente para los sacerdotes comer. Y justamente se va junto a Abiatar, ¿verdad? Y está ahí, en el libro de Samuel, lo que pasa con David, cuando es perseguido por Saúl justamente. Se va y le pide a este sacerdote. E incluso este sacerdote Yucata y David le va, perdón, Saúl después no le va a perdonar por el hecho de permitirle, dice a David, que se escape de sus manos. Pero queridos amigos, aquí también hay algunos elementos mucho más esenciales, es decir, quiero misericordia, quiero amor, quiero que ustedes vean lo esencial y lo fundamental del hombre para que el hombre pueda cambiar. Anila ya en la ley o quedar simplemente en las normas y después estamos matando al hombre, pero desde lo más profundo de su ser. Entonces, el sábado ha sido hecho para el hombre. Termina con esta sentencia. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo fundamental? ¿Hacia dónde tenemos que nosotros apuntar día a día en nuestro caminar cristiano? El sábado ha sido hecho para el hombre. Y no es que el hombre ha sido para el día sábado. El sábado, el Shabbat, el día de descanso, ese día es consagrado, pero es el hombre el que consagra ese día especialmente para rendir culto a Dios. ¿Entienden? Es decir, en primer lugar tiene que estar la actitud nuestra. Ni andigo entonces la Yagüere
cuara peñane apetumbe yaguere cuara peñandere coebe, el deseo de acercarnos, de alabar, de bendecir a Dios, de agradecerle. Ñandeko peñande ñi ay o sea pe awi lleve me eña me evara peñande yara va lleva. Awi lleve me eña me eta aina. Eso va a depender de nuestra propia actitud. Isha guabañande hina, isha bañande ñamaña hina, amba isha bañande yajesha, los bienes y las riquezas que Dios nos ha dado. En la medida en que entendemos esto, queridos amigos, entonces todo lo demás es secundario. ¿Por qué? Y porque al amar a Dios, al respetar a Dios, al temor de Dios, como ya añade la Biblia, Isaías capítulo 11 también te habla de esto, ¿verdad? La característica esencial que tiene que tener el hombre es lo que después te va a hacer actuar concorde a lo que Dios te está pidiendo, para que llegues a ser feliz y para que te puedas realizar como persona. Que así sea. Que así sea.